Muy buen día estén teniendo todos ustedes, nuestros oyentes. Nosotros somos un grupo de alumnos pertenecientes a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, para presentarles hoy nuestro reporte final del experimento del huevo, de la materia de Estadística Aplicada del Grupo C, Salón D2, de la doctora Rosa María Salinas Hernández. Nuestro equipo está conformado por Alondra Giselle Ramos Gutiérrez, Jesús Emmanuel Arias Méndez, Luis Arturo Olán Lázaro y Joana Cristel Cardosa de Dios. Introducción. En el presente estudio se analizó la calidad interna de huevos provenientes de 3 marcas comerciales diferentes mediante la observación de variables físicas y la caracterización de la textura de la yema y la clara. La recolección de datos se realizó de forma sistemática, registrando cada variable en una base de datos digital. Posteriormente, los datos fueron procesados utilizando el software Jamovi, una herramienta estadística de código abierto que permitió calcular promedios y facilitar la comparación entre las distintas marcas evaluadas. El objetivo principal de este análisis en huevos es analizar diversas variables físicas y de calidad de huevos de diferentes marcas. En este caso, nosotros trabajamos 3 marcas que fueron una marca criolla, una marca que se maneja en el Super La Monterrey y trabajamos de igual manera con 4 huevos de pato. De igual manera, se tiene como objetivo determinar si existen diferencias significativas entre cada una de estas marcas. Diferencias como pueden ser en su peso, en su longitud, en su color, en el color de la yema, en qué tan fresco es el huevo, etc. De igual manera, se evalúa el impacto de la cámara de aire, si está agrandada o está de un tamaño normal. Esto tiene que ver con la frescura del huevo. Y pues por último, identificar observaciones particulares en lo que es la textura de la clara y la yema, en este caso especialmente en los huevos de pato. Materiales y métodos. Como primer punto, los materiales. Para llevar a cabo este experimento no se necesitaron materiales tan complicados. Como primer material, el más importante, debíamos tener huevos. En este caso debíamos tener 3 marcas diferentes y en cada marca tener 10 huevos. Nosotros trabajamos 10 huevos en 2 marcas y trabajamos 4 huevos de patos. Esto debido a que la disponibilidad de los huevos de pato era muy poca y fueron los únicos que se pudieron conseguir. Para llevar a cabo la medición de los huevos, ocupábamos una cinta métrica. Con esta se iba a medir la longitud y el perímetro de los huevos, una regla transparente para determinar la altura de la yema, una balanza digital para obtener los pesos de cada huevo y un colorímetro. De igual manera, necesitábamos una cámara de celular para ir registrando las imágenes de todo el proceso que se iba a realizar. Necesitábamos de igual manera recipientes amplios o bandejas que fueran planas, de preferencia de color oscuro, para que se pudiera ver al momento de que se expandiera la clara. De igual manera, ocupábamos una escala visual de frescura, esto con una puntuación que marcara la frescura del 1 al 6 para ir clasificando el estado en que se encontraban los huevos. Un abanico de colores de la yema, esta para ir determinando en qué tonalidad se encontraba la yema de cada uno de los huevos, un vaso transparente con agua para ir midiendo la flotación de cada uno de los huevos, que esto iba a ser un indicador de qué tan fresco se encontraba. Y por último, hojas de registro para ir capturando los datos de cada uno de los huevos. Para el apartado de métodos, antes de comenzar a trabajar directamente con lo que serían nuestras muestras, en este caso los huevos, hicimos ciertas cosas para poder comenzar a trabajar con los huevos. En este caso se preparó una solución salina, que con esta era que se iba a realizar la prueba de flotación. De igual manera se calibraron los instrumentos de medición y posteriormente se organizaron las hojas donde se iban a ir registrando todos los datos de los huevos. Una vez que todo esto estaba listo, comenzamos con el procedimiento de nuestras muestras, en este caso los huevos. Como primer procedimiento tuvimos la toma de datos generales. Se identificaron las marcas de los huevos, en este caso Monterrey, criollo y pavo. Posteriormente se asignó un número de repetición, 1, 2 y 3. Después tomamos las mediciones externas. Aquí tomamos medidas de la longitud. Esta medida iba desde el polo mayor al polo menor. Esta medida se hizo con una cinta métrica. Tomamos el perímetro. Esta medida es de la sección más ancha del huevo perpendicular a la longitud. Posteriormente, los huevos fueron pesados con una balanza digital y de igual manera se evaluó el color de la cáscara por medio de un colorímetro. Y como último tuvimos las mediciones internas. Aquí tomamos medidas del diámetro extendido de la clara.
Esto se hace después de romper el huevo sobre la superficie plana. Se midió el diámetro máximo de la clara. De igual manera se midió la altura de la yema. Esta medida va desde la base hasta el punto más alto de la yema. Esta medida se llevó a cabo por medio de una regla. De igual manera se midió el color de la yema. Esto se comparó con la escala visual que nos habían proporcionado y se registró el valor más cercano entre la yema y la escala. De igual manera, y por último, evaluamos la frescura. Esta se evaluaba visualmente por medio de la prueba de flotación y se iba asignando una puntuación del 1 al 6 según la escala establecida. Como resultados, en nuestro experimento tenemos que los huevos de pato son considerablemente más grandes y pesados que los de las marcas comerciales. Esto se observa claramente en los gráficos de las barras, parámetros de color L, A y B, también croma y ángulo. La luminosidad es similar en las tres muestras. El valor B y croma, que indican la intensidad de color, son mucho mayores en los huevos de pato, lo que sugiere una yema más intensa o un color general más saturado. El ángulo también es mayor en pato, lo que está relacionado con la tonalidad y saturación combinadas. El diámetro de la clara, mayor en los huevos de pato, lo que puede indicar una mayor liquidez o menor cohesión de la clara. En la altura de la yema, más baja en los huevos de pato, en comparación con las otras marcas, lo cual es un indicador de menor frescura o calidad interna. En la escala de color, los huevos de Monterrey tienen una coloración más intensa. Los huevos de pato tienen un valor 1, lo que sugiere un color más pálido. Los huevos de Monterrey se percibieron como los más frescos y los huevos de pato obtuvieron el valor más bajo de frescura. En conclusión, los huevos de pato son más grandes y coloridos pero menos frescos. Los huevos de Monterrey presentaron la mejor frescura y el color. Después de recolectar los datos en Excel, los procesamos en el software Jamovi, donde aplicamos un análisis de varianza de un factor con corrección de Welch para mayor precisión en muestras desiguales. Este análisis nos permitió evaluar si existían diferencias estadísticas entre las tres marcas de huevo en cada una de las variables físicas registradas. De todas las variables evaluadas, 5 mostraron diferencias significativas: el peso, la longitud, el croma, el ángulo y el diámetro de la clara. Para identificar específicamente entre qué marcas ocurrían estas diferencias, realizamos pruebas post-hoc de Tukey. Gracias a esto, pudimos determinar que la marca 3 presentó variaciones claras frente a las otras dos, especialmente en las variables de peso y color. Las variables restantes, como la altura de la yema, color de yema y frescura, no fueron procesadas debido a que los datos estaban incompletos o inconsistentes. Aún así, su evaluación visual complementó nuestro análisis. En la discusión de este experimento, identificamos diferencias estadísticamente significativas entre las marcas evaluadas, particularmente en variables como el peso, la longitud, el croma, el ángulo de color y el diámetro de la clara, pues esto nos indica que no todos los huevos presentan las mismas características físicas y que la marca 3, en nuestro caso de pato, destacó frente a las demás en varias de estas medidas. Durante la parte práctica, algo muy evidente fue la presencia de cámaras de aire agrandadas en muchos de los huevos, lo cual afectó directamente a su frescura, pues al romperlos observamos cómo la clara se esparcía con rapidez, lo que es típico de un huevo menos fresco. Esta situación fue muy notoria en los huevos de pato, donde además la textura de la yema era más blanda. Aunque algunas variables como la altura de la yema o el color de la yema no pudieron analizarse estadísticamente por falta de los datos completos, las observaciones cualitativas nos ayudaron a identificar patrones importantes en cuanto a su calidad. Este análisis no solo nos permitió comparar marcas, sino que también evidenció cómo ciertas condiciones, como es el almacenamiento o la especie, pueden influir mucho en las propiedades del huevo que finalmente llega al consumidor. Conclusión. El análisis comparativo de la calidad interna de huevos de 3 marcas comerciales permitió identificar diferencias significativas en las variables físicas observadas. La utilización de una base de datos estructuradas y el análisis estadístico mediante Jamovi facilitaron el procesamiento y la interpretación de resultados, permitiendo establecer promedios y comparaciones objetivas entre marcas. El uso de herramientas digitales como Jamovi demostró ser útil para respaldar el análisis con datos cuantitativos claros y confiables. Antes de concluir, me gustaría tomar un momento para expresar mi agradecimiento a quienes hicieron posible la realización de este experimento. En primer lugar, agradezco profundamente a nuestro docente por brindarnos no solo el conocimiento teórico, sino también la oportunidad de aplicar este conocimiento en un ejercicio práctico que, aunque sencillo en apariencia, revela la complejidad y riqueza del análisis científico. Agradezco también a mis compañeros y compañeras de equipo por su colaboración, compromiso y paciencia durante cada etapa del proceso, desde la recolección de muestras hasta la interminable organización de datos en Excel. Cada contribución fue valiosa y reflejó un buen trabajo en equipo. Un reconocimiento especial también al laboratorio y su personal por facilitarnos el espacio y los materiales necesarios para llevar a cabo las mencionadas prácticas.
Este proyecto no solo nos permitió comparar huevos, nos permitió en cierto modo incubar habilidades, cuestionar supuestos y sobre todo comprender la ciencia desde la observación y la experiencia. Al analizar algo tan cotidiano como un huevo, descubrimos que incluso los elementos más simples pueden revelar una sorprendente complejidad cuando se observan con rigor científico. Este ejercicio nos enseñó que la calidad de un alimento no se percibe únicamente a simple vista, sino que depende de múltiples factores físicos, químicos y biológicos que pueden ser medidos, comparados y comprendidos. Más allá de los datos y las gráficas, este trabajo nos deja una enseñanza esencial: la importancia de cuestionar, de medir y de buscar evidencias antes de sacar conclusiones. Aprendimos que la ciencia no solo se trata de resultados, sino de procesos, de observar con atención, de trabajar en equipo y de mantener una actitud crítica ante lo que parece evidente. En un mundo donde la calidad alimentaria y la seguridad del consumidor son desafíos constantes, nuestra responsabilidad como futuros profesionales es desarrollar la capacidad de mirar más allá de la superficie y comprometernos con el conocimiento como herramienta de mejora continua. Porque al final no se trata solo de comparar huevos, sino de aprender a mirar con ojos científicos cualquier aspecto de la realidad.